quiere lo mejor para nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo más importante, saber que Dios tiene un plan donde Él quiere ejecutarlo, pero solamente va a depender de cada uno de nosotros que abramos nuestro corazón para poder escuchar su palabra y poder ponerla en práctica, porque ahí está la clave, ¿no? Ponerla en práctica la palabra de Dios. Yo quiero hablarte de hoy de alguien, de un varón temeroso, de un varón que tenía miedo, que seguramente se encontraba lleno de dudas, lleno de preguntas, como seguramente lo tenés vos y lo tengo yo. Pero un hombre que se dejó usar por Dios. Un hombre que a pesar del temor avanzó y cruzó esa barrera y pudo ser un hombre victorioso. Yo quiero hablarte de, hoy quiero que abras tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6. Saber que Jueces es un libro bastante oscuro. Es un libro donde podemos ver al pueblo de Israel en un círculo continuamente, en un círculo donde el pueblo, después dice que de la muerte de Josué y de todos los ancianos, el pueblo dice que se quedó sin ningún líder. Y entonces dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y entró en ese círculo donde empezaron a adorar a otros dioses, desobedecieron a Dios, se alejaron de Dios. Pero dice que cuando ellos se alejaban, Dios traía a un pueblo para que lo oprima. Y así dice que nuevamente Israel clamaba a Dios y Dios levantaba un juez. En aquel tiempo no había todavía reyes, eran jueces lo que Dios levantaba. Y así fue continuamente. Moría este juez e Israel dice que volvía nuevamente a pecar, a alejarse de Dios y a hacer las cosas que hacían. Hasta que podemos ver un hombre, Gedeón, un hombre que Dios levantó grandemente. Pero como te decía, era un varón que tenía miedo, tenía temor. Se encontraba, dice, en un lugar temeroso, tratando de cuidar el trigo. Pero dice que ahí Dios fue a buscarlo para traerlo y para poder indicarle lo que él tenía que hacer. Es importante saber de que Dios también está buscando en este tiempo Gedeones. Dios te está buscando a ti. Dios también está buscando, a pesar de que tú hoy te sientas que no vales nada, de que no tenés la capacidad para hacerlo, pero Dios te va a capacitar. Dios te va a capacitar. Dios es un especialista en estas cosas. De la nada, Dios puede construir grandes cosas. Dice que Dios construyó este mundo tan solamente con su palabra. Dios la construyó. Así que cuánto más Dios puede hacer de vos y de mí grandes cosas, grandes proezas, como dice la palabra de Dios. Así fue Gedeón. Dios lo eligió para llevar sus propósitos salvadores para su pueblo. Pero Gedeón era un guerrero sin victoria. Así titulé este mensaje. Un guerrero sin victoria. Pero ¿tú sabes lo que significa Gedeón? Gedeón significa el que rompe o guerrero poderoso. ¡Wow! ¡Qué nombre tenía Gedeón! Pero Gedeón no sabía de lo que él era capaz. Gedeón no sabía lo que su nombre significaba. Pero aquí vemos cuando Dios se le presenta. Buscaron Jueces, capítulo 6. Desde el versículo 11 vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Dice, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto?
¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con esta tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más significante de mi familia? El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén y amén. Wow. Mire qué controversia, ¿no? Porque él, su nombre significaba, como te dije, el que rompe o guerrero poderoso. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba asustado, con miedo, cuidando su trigo, cuidando lo que tenía para que no se lo robaran los madianitas, porque dice que en ese tiempo eran los madianitas quienes estaban oprimiendo a Israel. Que venían, dice, tú puedes leer desde el capítulo 6, puedes leer, dice que ellos venían, dice que como langosta y se llevaban toda la cosecha, todo el ganado, dice que lo dejaban empobrecido a Israel. Dice que venían y se llevaban todo, pero sin embargo, dice que ahí estaba Gedeón, asustado, con miedo, temeroso. Pero el ángel del Señor se le presenta y le dice, guerrero valiente, guerrero esforzado y valiente. Yo, dice Gedeón, sí, tú eres eso. Eso es lo que significa tu nombre. Así, eso es lo que eres tú. Gedeón obviamente no podía creer lo que el ángel estaba diciendo. Porque él se sentía inferior, se sentía de menos. Esto es lo que pasaba con Gedeón. Y creo que muchos de nosotros tenemos miedo, tenemos temor, tenemos miedo de enfrentar la realidad. Tenemos miedo muchas veces de enfrentar nuestro matrimonio, de enfrentar a nuestros hijos. Tenemos miedo de enfrentar, miren, si yo tengo que decirle la verdad, muchas veces yo he sentido temor y he sentido miedo por no compartir el evangelio. Muchas veces he callado y no he hablado a las personas de Jesús cuando tuve la oportunidad de hacerlo. Lo hice por temor. Muchas veces también he tratado, muchas veces no he tenido la valentía para corregir a personas y no enfrentarle con la verdad de Cristo, con la verdad de Dios. No tuve esa valentía. Muchas veces a personas, hermanos de Dios, no tuve el valor para confrontarle y decirle que lo que estaba haciendo estaba mal. Muchas veces me ha pasado estas cosas. Y creo que también te ha pasado a vos. Creo que por ahí en tu lugar de trabajo, en la escuela o en tu familia, muchas veces has tenido temor de hablar de Jesús y has callado. Pero yo quiero decirte hoy que es mejor obedecer a Dios con miedo que no obedecerlo. Hace un tiempo atrás había visto realmente un documental de los boxeadores que a través de la historia, y estaban pasando de los grandes boxeadores que habían pasado a través de la historia. Entre esos estaba Mano de Piedra Durán, que muchos conocemos. Pero me llamó la atención de un boxeador, Ortiz. Él confesaba que dice que antes de cada pelea, dice que era tanto el miedo y el temor que tenía, que minuto antes de salir al ring, dice que él iba al baño, porque tenía tanto miedo y temor. Pero lo que me llama la atención es que este Ortiz, a pesar del miedo y del temor, no lo detuvo a ir y cumplir con su tarea que él tenía, que era boxear. Por 10 años fue campeón mundial, por 10 años. Y muchas veces nosotros vemos esta historia y decimos cómo este hombre, a pesar
del miedo, pero él sin embargo salía y peleaba y luchaba. Y cuánto más nosotros, que somos hijos de Dios, que a pesar del temor y del miedo, podamos salir y luchar como dice Dios con su palabra, luchar, pero no nosotros, sino el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque Dios, cuando tú y yo, a pesar del miedo y del temor, salimos y luchamos, Dios va a darte la victoria. Porque como te dije hoy, es mejor luchar con miedo y con temor a no hacerlo, a desobedecer a Dios. Así que yo te animo hoy a que tú puedas ser esa persona de que hoy no importa lo que tú sientas, no importa cómo tú te ves, pero lo importante es que tú hoy te levantes como lo hizo Gedeón. Gedeón escuchó la voz de Dios y se levantó para luchar. Lo que yo veo acá, esta historia creo que es para que nosotros hoy podamos sentir de que somos esos guerreros poderosos. Tú eres ese guerrero poderoso, ese que Dios va a levantar y que Dios ya está levantando, de que Dios ya está tocando tu corazón, de que Dios tarde o temprano te va a llevar a lugares altos. Tarde o temprano tú te vas a sorprender de lo que Dios va a empezar a hacer con tu vida. Ese va a ser Dios. Pero quiero que hoy recibas esta palabra. Aunque hoy te sientas como te sientes, pero yo quiero decirte que tú eres un varón esforzado y valiente. Porque ¿sabe lo que dijo Jesús? Pablo decía en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no importa cómo estemos, no importa cómo nos vean los demás, tú tienes que saber que Cristo te ve, a ti te ve como un guerrero valiente y poderoso. Alabado sea Dios. Pero había algo que Gedeón tenía conceptos equivocados de Dios. Y creo que muchos de nosotros hoy no vamos a ver reflejado. En el verso 13 hay dos conceptos que vemos de Gedeón que él tenía lastimosamente equivocados de lo que era Dios. El primer concepto dice, Gedeón dice, ¿por qué no vas mal? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Este es el concepto que tenía Gedeón. Estamos así porque Dios nos ha abandonado. Estamos así viviendo lo que vivimos, estamos pasando lo que pasamos, estamos con las circunstancias que estamos viviendo, ya sea de problemas en el hogar, problemas con la familia, problemas en el trabajo, circunstancias adversas, enfermedades, problemas matrimoniales o lo que fuese. Y muchas veces nosotros también objetamos esto. Estamos mal porque Dios tiene la culpa. Porque Dios, esto es lo que decía Gedeón, no estamos mal porque Dios nos ha abandonado, porque Dios nos dejó. Pero cuando uno empieza a leer desde el capítulo y aún desde el principio de Jueces, vas a ver que el pueblo había abandonado a Dios. El pueblo se había ido detrás de dioses ajenos a adorarlo. El pueblo había dejado a Dios. ¿Y por qué muchas veces nosotros dejamos a Dios? ¿Por qué dejamos de mirar a Dios? Porque vamos de acuerdo a qué? A nuestra humanidad. Somos guiados por nuestra humanidad. Somos guiados por nuestras concupiscencias. Somos guiados muchas veces, hermano, por nuestros temores o por personas que nos aconsejan mal. Somos muchas veces guiados por nuestro corazón. Pero le echamos la culpa a Dios de que hoy estamos mal en el trabajo, le echamos la culpa a Dios que estamos mal en el matrimonio, le echamos la culpa a Dios de que Él nos abandonó, por eso nuestro hijo se droga, por eso nuestro hijo anda como anda, por eso estoy enfermo, por eso estoy continuamente, salgo de una, entro en otra enfermedad. Muchas veces nosotros también objetamos de la misma forma que Gedeón. Pero creo que tenemos que volver atrás y ver dónde nos hemos equivocado, dónde hemos fallado, dónde
lo hemos dejado a Dios, porque Dios quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Pero, ¿qué es lo que está ocupando tu primer lugar en tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa? Porque dice que el pueblo iba detrás de la idolatría. La idolatría es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Eso es idolatría. Yo no sé a qué lo estás idolatrizando. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pero hoy Dios te habla y te dice que Él está contigo, que Él no te ha abandonado. Miren lo que dice Juan capítulo 14, del 17 al 18. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede ver, ni aceptar, ni lo conoce, porque vive en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Así que el Espíritu Santo, a quien el mundo dice no puede ver, ni lo conoce, ni sabe quién es, ese es el que está con nosotros. Es el que está con vos, el que te acompaña, el que va continuamente donde vos estás. Es Él, es el Espíritu Santo. Y Él, por eso dice Dios, que Él no nos ha abandonado, que Él no nos ha dejado. Tú tienes que entender hoy esto. Si estás viviendo lo que estás viviendo, no es porque Dios te ha abandonado. Es porque en tu corazón tú has abandonado a Dios. Segunda cosa, segundo concepto que Gedeón tenía acerca de Dios, que por eso estaban como estaba el pueblo de Israel. Dice, ¿dónde están las maravillas que Dios hacía? El segundo concepto que él tenía es: Dios ya no hace milagros en este tiempo. Gedeón decía, ¿y dónde quedaron esa maravilla que Dios, que nuestros antepasados nos contaron, de que abrió el mar rojo, que cruzaron y que anduvo con ellos en el desierto? ¿Dónde están esas maravillas? ¿Dónde está ese Dios que hoy ya no lo tenemos, no lo podemos ver? Y creo que muchos de nosotros, y yo incluido, muchas veces también dije, los milagros fueron para otro tiempo y no para nosotros, no para este siglo XXI. Pero estamos equivocados, porque Dios sigue obrando. Como dice la canción, Dios sigue obrando. Dios sigue haciendo maravillas. Aunque tú no puedas ver, no lo puedas sentir, pero Dios está al lado tuyo. Dios te acompaña. Dios te levanta. Dios es el que va con vos en cada instante, en cada momento. Ahí está Dios. Él no te ha dejado. Él sigue obrando y sigue haciendo maravillas. Miren lo que dice Marcos, capítulo 9, 23. Dice que en un momento le trajeron a Jesús un muchacho endemoniado. El padre lo trajo y dijo, los discípulos le traje a tus discípulos, pero tus discípulos, dice, no pudieron echarlo al demonio que está en mi hijo. Entonces dice, te lo he traído a ti, a ver si tú puedes hacer algo por mi hijo. Este padre estaba desesperado. Pero dice, Jesús le respondió, ¿cómo que si yo puedo? Claro que quiero, porque para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Aquí está la clave por la cual muchas veces no vemos el obrar de Dios. No vemos el obrar del Espíritu Santo. Para el que cree, todo le es posible. Dios te llama hoy. Dios hoy sale a decirnos totalmente lo contrario de lo que vos estás pensando. Porque como hoy estoy seguro, así como yo te estoy hablando hoy de Gedeón y te estoy diciendo que Dios quiere usarte y Dios quiere sacarte para que tú puedas ser un instrumento de Dios en sus manos, yo creo que hoy tú estás poniendo excusas, tú estás poniendo peros,
Tú estás mirándote interiormente y estás diciendo, ¿cómo lo va a hacer Dios conmigo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Si los años han pasado, yo no podría. Yo no podría. Seguramente es para aquel joven o para aquel que sí, que él tiene mejores cualidades que yo. Pero quiero decirte que hoy Dios te está hablando a vos. Porque Gedeón también objetó estas cosas. Dijo, ¿cómo yo voy a poder salvar a Israel? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Si yo, dice, de mi tribu, Manasés, somos los más pobres, los más insignificantes. Y aún de mi familia soy el menor. Menos que menos. Porque aún de la familia se agarraba al primogénito. Pero él era el menor de los menores. Dice, ¿cómo Dios me va a usar a mí? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Pero Dios tiene grandes cosas. Dios es un especialista en estas cosas. Para hacer posible lo imposible. Así que yo te animo hoy, te animo a que te levantes. Dios lo va a hacer. Dios nos ha dado un poder tan grande a ti y a mí. Nos ha dado un poder y ese poder hoy está en nosotros y es el Espíritu Santo. Mire lo que dice 1 Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que dice, no te avergüences de dar testimonio de mí. No te avergüences, porque yo voy a estar con vos. Yo voy a estar ahí. Cuando tú abras tu boca, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Pero es necesario que cruces ese umbral del temor, del miedo, del que dirán otros, de que se burlarán. No importa, tú da la palabra, da testimonio de que Jesús es tu Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Zacarías 4:6. Esta palabra, mira lo que dice. El Señor, Él sabe que no lo vamos a poder hacer con nuestras fuerzas. Imposible, jamás. Por más que seas un gigante, un guerrero, un valiente, no le tengas temor a nada. Capaz que si vienen hoy 5 tipos, agarrás y le peleas a ellos 5. Pero no va a ser con tus fuerzas. No va a ser con tus fuerzas. Va a ser con la fuerza del Señor. Va a ser con su Santo Espíritu. Mira lo que dice Zacarías 4:6. Dice, así es que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No serán por las fuerzas ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Así dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Va a ser por el Espíritu de Dios. Va a ser Él el que va a transformar tu hogar. Va a ser el que va a transformar tu situación. Va a ser el Espíritu Santo el que va a obrar en tu familia, en tus hijos. Va a ser el Espíritu Santo el que va a obrar en tu cuerpo, sanidad. El que te va a levantar cada día cuando te sientas bajoneada, cuando te sientas tirada, cuando ya no quieras levantarte. Va a ser el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios ha puesto y que nos ha dado a nosotros. Dice, Él va a levantarte. Él, cuando tus fuerzas ya no puedan más, ahí van a venir las fuerzas del Señor. Bendito sea Dios. Saben que ayer una mujer llegó a casa, cuando estábamos ahí en el grupo, una mujer que estaba viniendo y hace un tiempo dejó de venir. Y ayer llegó. Cuando llegó se sentó. Y lo único que atinó es a llorar y a llorar. Lloraba desconsoladamente. Lloraba y decía, ya no puedo más. Mi vida, dice, ya no quiero vivir. Me quiero ir, quiero irme lejos. Ya estoy cansado de mis hijos, cansado de mi esposo, cansado de todo. Cansado, sus hijos en la droga.
sus hijos en la delincuencia, su hija con delincuentes siendo golpeada continuamente. Dice, ya no quiero. Nosotros sabemos el contexto de esta mujer, una mujer que estaba cansada. Y yo me ponía en su lugar, digo, la verdad que sí, la verdad que sí. Porque uno ve, es pálida tras pálida, quiere levantarse y nuevamente Satanás la golpea y le dice, ¿a dónde te vas a levantar? Y esa mujer nuevamente ahí, pero ayer ella lo único que quería era llorar desconsoladamente. Mientras ella lloraba, nosotros lo único que atinaba yo era orar. ¿Qué le puedo decir? Porque ella dice, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios, yo soy una persona maldecida, y tantas cosas que ella pronunciaba por su boca. Pero sin embargo, después que ella lloró y se desconsoló, en ese momento Dios empezó a tocarnos a cada uno quizás para poder darle una palabra. Pero hay algo que me acuerdo del testimonio que contó mi cuñada, que ella es parte de ese testimonio, porque ella lo ha visto, no es que se lo han contado, sino que ella lo ha visto. Decía, yo tuve un cuñado que también andaba en la delincuencia, la madre de mi cuñado. Ella decía, también había tenido muchos hijos, 4 varones, y los 4 andaban en cualquiera, en la droga, en la delincuencia, robando, entrando en la cárcel, saliendo, haciendo barbaridades. Pero ella era una mujer fiel que iba a adorar a Dios. Dice, a pesar de que a veces salía de la escuelita dominical de servir a los niños, llegaban las noticias de los hijos, de cómo estaban viviendo, de lo que estaban haciendo. Pero dice que esa mujer seguía a pesar de todas las cosas adversas que tenía. 2 de sus hijos murieron, lo mataron. Uno lo mató la policía y otros. Le quedaron 2 varones y tenía más hijas mujeres, pero el único sostén que esta mujer eran sus hijas mujeres. Pero esa mujer siguió firme, clamada, buscando la respuesta de Dios, hasta que un día la pudo obtener. Hoy dice que es una mujer anciana con su bastón, pero sus 2 últimos hijos que le quedaron están sirviendo al Señor, junto con las demás hijas están sirviendo al Señor. Y qué bueno, este testimonio reconfortó a esa madre que venía destruida, esa madre que venía golpeada, que ya no quería más. Pero sin embargo, yo ayer le decía, Dios quiere levantarte como lo levantó a Gedeón. Dios le dijo a Gedeón, es tiempo que tú te levantes de tu familia y empieces a luchar como un guerrero, pero no vas a ser cualquier guerrero, porque yo voy a estar con vos, yo voy a ir con vos, yo voy a pelear por vos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a pelear por tus batallas. Dios va a pelear. Dios, Cristo Jesús, el Señor peleará por vos. Cristo. Yo no sé cuáles son tus excusas. Yo no sé cuáles son tus excusas. No sé qué es lo que te impide servir al Señor. ¿Qué es lo que te impide buscar de Dios? ¿Qué es lo que te impide entregarte en la mano de Dios? Poder decirle, Señor, aquí estoy. Obra en mí, obra en mi corazón. Te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú tengas que hacer. Pero si lo vas a hacer, hazlo ahora. Es lo que yo siempre le digo al Señor. Señor, si vas a hacer algo conmigo, hazlo ahora. Hazlo ahora. No quiero llegar a viejo. No quiero llegar al momento que ya no pueda más. Quiero hacerlo ahora que tengo fuerzas. Quiero desgastarme para hacerlo para vos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Yo no sé cómo te estás viendo, pero hay alguien que te está viendo diferente. Hay alguien que te ve como un guerrero poderoso. Y ese es Dios. Dios te ve como un guerrero poderoso
Quiero que hoy te vayas de esta forma. Tú eres un guerrero poderoso y tú vas a tener victoria tras victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria, porque Dios te va a dar la victoria. Oh Dios, la presencia de Dios está en este lugar. Saben que Sara se veía como una anciana estéril, sin perspectiva ya de ser madre. Pero sin embargo Dios la veía como una madre de multitudes. Oh, Moisés se veía como un tartamudo, como un inútil solamente para cuidar ovejas. Pero el Señor lo veía como un hombre para liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Oh, Pedro se veía como un pescador en Galilea, pero Cristo lo veía como un líder, como un rol clave para el levantamiento de la nueva iglesia. Oh, Ananías veía, dice a Pablo, como un hombre que perseguía a la iglesia. Pero Cristo Jesús veía a Pablo con un instrumento escogido para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Así que yo no sé cómo te estás viendo hoy, pero yo sé que hay alguien que te está viendo distinto y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús te está viendo como un poderoso guerrero que tú puedes levantarte de ahí donde te encuentras, porque Dios va a usar tu vida para llevarlo a lo más grande, para bendecir a tu familia, para bendecir tu comunidad, para bendecir a las naciones. Yo no sé lo que Dios quiere hacer contigo, pero Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios está en este lugar. Dios va a levantar nuevos guerreros como Gedeón. Prepárate, prepárate, instrúyete. Yo no sé en lo que Dios te va a llamar en este tiempo, pero es tiempo de empezar a instruirnos, empezar a buscar de Dios. Empieza a clamar a Dios. Arrodíllate ahí en tu cama y clámale a Dios. Pídele aún por tu familia que tú ves inconversa. Pídele por tu familia que lo ves tan lejos de Dios. Pídele ahí en tu cama. Clama a Dios y Dios va a responder. Porque Dios es un especialista. Dios obra en este tiempo. Dios obra en este tiempo y Dios sigue levantando hombres como Gedeón. Y Dios lo va a hacer y lo quiere hacer contigo. Lo quiere hacer. Solo depende de vos. Que tú y yo le creamos. Que tú y yo le creamos. Dios te llama. Dios te llama. Ahí donde tú te encuentras, Dios te llama. No importa la edad que tenga, Dios te llama. No importa lo que hayas hecho, Dios te llama. No importa en qué contexto hayas vivido, Dios te llama. Dios te llama. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa cómo hayas vivido, no importa lo que hayas hecho, Dios te llama hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien, mira, hay alguien que cree en ti. Y ese es Jesús. Ese es Dios. Pero hay alguien que también cree en ti. Y ese es el diablo. Sí, el diablo también cree. Y él sabe lo que Dios puede hacer con nosotros cuando tú y yo nos decidimos a levantarnos. Porque él sabe lo que Dios es capaz de hacer. Para concluir esta historia de Gedeón, y creo que por ahí muchos la han leído, Dios con 300 hombres le dio la victoria contra un ejército casi de 150,000 personas. Increíble, jamás visto en la historia. Es como que cada persona tenía que luchar con 40 personas.
Imagínate, 40 personas por cada uno. Jamás. No hay cálculos para esta victoria. Pero Dios le dio la victoria. Pero hay algo muy particular que yo quiero hoy decirte de parte de Dios. Gedeón tenía muchos miedos y le dijo a Dios: Dios, confirmame si realmente vos estás conmigo, si lo que voy a hacer realmente no es descabellado, porque me van a matar, me van a destruir. Dios, confirmame. Y Dios le dio la confirmación y le hizo entender que era Él, que no estaba haciendo nada ridículo, que era Dios quien lo mandaba. Pero para sacar su temor, le dijo: ¿sabe qué? Te voy a introducir en el campo enemigo. Te voy a introducir ahí como un topo. Y dice que cuando lo introdujo ahí, Gedeón dice que pudo escuchar lo que los enemigos estaban hablando. Y dice que en ese momento, dice, uno le estaba contando al otro el sueño que había tenido. Y dice: vi como un pan de cebada. Dice que venía y destruía el campo, nuestro campo. Y dice: entendí que esa era la mano de Gedeón. Y dice que cuando Gedeón escuchó esto, ahí realmente pudo entender. Dijo: es Dios quien me está mandando, Dios me da la victoria. Yo quiero decirte hoy algo, que Satanás también cree que tú y yo, cuando nos pongamos en la mano de Dios, cuando tú y yo le creamos a Dios, Él sabe que Dios va a darnos la victoria, que Dios va a darte la victoria. Él sabe que Dios va a darte la victoria. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Yo te animo a que te pongas de pie hoy. Yo no sé cómo te estás viendo, pero yo quiero orar por vos. Quiero orar para que tú tomes el lugar que Dios te ha dado. Tú eres